Buenos días a todos y todas, a los colegas de la prensa, a las personas que nos siguen en las redes sociales y a las autoridades y jerarcas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y que en esta ocasión también nos acompaña una entidad adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el Laboratorio Costarricense de Metrología. Saludamos en primera instancia a la señora Patricia Rojas Morales, ministra de Economía, Industria y Comercio, al viceministro del área económica y consumidor, don Marco Arroyo Flores, a la directora de la Dirección de Regulación Técnica y Vigilancia de Mercado, DIREVI, doña Luisa Díaz Sánchez, así como al director del Laboratorio Costarricense de Metrología, LACOMET, Fernando Andrés Monge. Comenzamos con un comentario inicial de doña Patricia. Muchas gracias a todos, bienvenidos en este día tan bonito del mes de marzo, a todos los que nos ven y nos siguen también por las redes. Este es un monitoreo que hacemos tradicionalmente cerca de Semana Santa, es parte de la rutina. Es parte de la rutina que se programa todos los años por parte de la Dirección de Regulación Técnica y Vigilancia de Mercados, específicamente el Departamento de Vigilancia de Mercados. ¿Qué salimos nosotros a revisar? Que estén cumpliendo con los reglamentos técnicos. Eso es lo que salimos a revisar, y de paso también hacemos una revisadita de los precios. ¿Para qué? Para que el consumidor con información suficiente pueda comparar y comprar o tomar la decisión de compra de la mejor manera. Bueno, entonces, como les dije, este año es, nuevamente, monitoreo de atunes y sardinas cerca de la Semana Santa. ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos una visita, o se verificó en 253 comercios en 50 cantones, 28 marcas de sardinas en salsa de tomate, sardinas en salsa de tomate, perdón, 28 marcas, 1,462 productos. Perdón. En sardinas, en salsa de tomate fueron 28 marcas, 1,462 productos y 10 presentaciones. En atunes, 25 marcas, 1,150 productos, 4 presentaciones. Vean qué montón de productos que nos encontramos en el mercado. Esto ha ido aumentando, ¿verdad? Ha ido aumentando la cantidad, la variedad de productos que hay en el mercado. Eso es bueno, eso genera más competencia y más oportunidades para el consumidor. Estos son los cantones que revisamos. Ahí están todos los cantones para que lo vean con detalle. Encontramos diferencias máximas de precios. Vean qué interesante. En atunes, en trocitos, en aceite, encontramos diferencias de precios hasta de 345%. En atunes en trocitos con vegetales en aceite, encontramos 160% de diferencia en precios. En el caso de las sardinas, en salsa de tomate en base cilíndrico, el que es así paradito, encontramos diferencias de precios de 75 gramos, además, encontramos diferencias de precios hasta de 267%. En sardinas, en salsa de tomate, en el envase ovalado de 240 gramos, encontramos diferencias de 148%. En sardinas, en salsa de tomate, pero en envase rectangular de 82 gramos, la diferencia que encontramos fue de 210%. Principales hallazgos e incumplimiento de etiquetado, porque revisamos no solo los precios, se los mencioné al principio, sino también el cumplimiento del reglamento técnico, y el reglamento técnico incluye el etiquetado. Atunes, cumpliendo el 89%, y en sardinas, el 67%. Ahí estamos un poquito más malito con las sardinas que con los atunes. En el caso del cumplimiento de contenido, ¿verdad? Cuando revisamos, ahora después don Fernando les va a dar más detalle, cuando revisamos el contenido, encontramos que los atunes están cumpliendo y las sardinas un 82%. Ahí estamos, digamos, un poquito mejor.
Ahora vamos a hablar sobre el precio, ya propiamente los precios que encontramos en atunes, en atún en trocitos, en aceite. Se verificaron 737 productos, 25 marcas. En atún en trocitos con vegetales en aceite se revisaron 413 productos, 8 marcas. En varias presentaciones, ¿verdad? Varias presentaciones de 96, de 100, de 104, de 105 gramos. En el de atún con vegetales son 96, 100 y 104. ¿Qué diferencias encontramos en el atún en trocitos, en aceite, peso escurrido de 96 gramos? Vean, aquí nos encontramos diferencias de 203%. Precios que van desde los 440 colones a 1.335. Y vean aquí en este cuadro ustedes pueden ver una columna que está entre el precio y la diferencia que se llama PUM. Eso significa precio por unidad de medida. Y eso tiene que estar en la etiqueta del supermercado. Y esa es la manera más fácil de comparar. Porque vean que hay, ahora vamos a ver cómo van pasando los distintos pesos que tienen los atunes. Más o menos es la misma lata, pero tienen distinto peso. Pero si usted se fija en ese precio que está ahí, que se lo tienen que poner en la etiqueta, en la góndola, ahí usted puede comparar cuánto le está costando por gramo. Eso es el precio por gramo. Entonces, el de 440 le sale el gramo en 460. 4.6 colones. Y el otro, que está más caro, le sale en casi 14 colones. El mismo gramo del mismo atún. Bueno, aquí tenemos precio de atún en trocitos en aceite y aquí nos encontramos diferencias. Esta es la diferencia más grande, 345%, que nos encontramos en un atún en San Antonio de Belén en 2.225 colones. Y también nos encontramos un atún con las mismas características, otra marca. Eso es importante. Es el mismo atún, pero es otra marca. En 500 colones en el mercado. Aquí podemos volver a ver el tema del PUM, donde comparamos directamente cuánto cuesta un gramo en uno y en el otro. Cuesta 5 colones en el de 500 y 22.25 colones en el de 2.225. Y eso nos da la diferencia de 345. Diferencias de precios en atún en trocitos en aceite. Este es otro peso de 104. Aquí nos encontramos una diferencia de 118%. Nos encontramos un atún con estas características en 1.590 y nos encontramos un atún en 730. Lo mismo. Y ahí pueden ver. Y este es la misma marca. Este sí es el mismo atún. Este es un caso muy importante porque es exactamente el mismo atún. En los otros vimos que hay marcas diferentes, pero esta es la misma marca. Entonces, ojo aquí cómo están los precios. Otra presentación, también atún en trocitos en aceite. Las diferencias van hasta 194%. Precios que van desde 625 el más barato a 1.840 el más caro. Atún en trocitos con vegetales. Aquí también nos encontramos diferencias hasta de 147%. Un atún que cuesta en Santana 470 colones y un atún con las mismas características que cuesta en Concepción 1.160 colones. El precio del atún en trocitos, en vegetales, en aceite, en 100 gramos. Aquí nos encontramos diferencias de 160%. Atunes que van desde 500 colones hasta 1.300 colones. Diferencias en precio de atún en trocitos con vegetales en aceite 104. Otra presentación. Vean qué montón de variedades de presentaciones, ¿no? 16%. Desde los 800 colones hasta los 1.725 colones
nos encontramos atunes con las mismas características, con esos diferentes precios. Ahora seguimos con el tema de las sardinas, que es el otro producto que monitoreamos. En el caso de las sardinas, se monitorearon en salsa de tomate en envase cilíndrico 888 productos, 26 marcas. En la sardina en salsa de tomate, pero en lata ovalada, 472 productos, 7 marcas. En sardinas en salsa de tomate en envase rectangular, 102 productos, 3 marcas. Y aquí también vemos que tienen distintos pesos, entonces comparamos los pesos con los pesos, ¿verdad? Entonces, diferencias en cilíndrico de 70 gramos, nos encontramos 100% de diferencia. Precios que van desde 1.550 hasta, desde 550 hasta 1.100. Y pueden ver ahí la diferencia del PUM, que casi que se duplica. En cilíndrico, 75 gramos, 267% la diferencia que encontramos. Aquí nos encontramos latas de sardina en envase cilíndrico que están en 300 colones y también latas de sardina de las mismas características en 1.100 colones. Envase cilíndrico de 93, 144%. Van desde 400 hasta 975. En la salsa, en salsa de tomate, también sardina en salsa de tomate, pero en envase ovalado, que es el más grande, 235 gramos. Aquí nos encontramos una diferencia de 92%. Aquí baja un poquito las diferencias, pero siguen siendo importantes, ¿verdad? También vemos el tema del PUM, que casi que se duplica, de 960 a 1.840, la diferencia de los precios. Este es el mismo envase, otro peso. Aquí nos encontramos 184% de diferencia. Y este es el mismo producto, exactamente el mismo producto en dos comercios diferentes, en uno en 930 y en otro comercio en 2.640. La misma lata de igualada, pero de 255 gramos. Aquí la diferencia es 146%. La misma marca. Nuevamente la misma marca. En un comercio en San Pablo de Heredia en 975 colones. Y en un comercio en Santa Cruz de Guanacaste, 2.400 colones. Este también es el mismo producto. En sardinas, en ovalado, con otro peso, el mismo producto. Aquí hay una diferencia más razonable de 32% en distintos locales. Uno en San Isidro de Heredia en 1.575 y el otro en San Pablo de Heredia 2.075. Vean qué interesante que aquí la diferencia es poca, pero no se explica por ninguna razón aparente porque son localidades muy cercanas, ¿verdad? Relativamente. Envase rectangular, sardina en envase rectangular de 75 gramos. Aquí tenemos igual el mismo producto en distintos locales, una diferencia de precio de 26%, 1.595 en un local y 2.010 en otro. Este también es el mismo producto, comparado en dos localidades diferentes, envase rectangular de 82 gramos, la misma marca y una diferencia de 210%. En un supermercado en Piedades de Santana, 765, y en un comercio en Acerrí, en 2.375. Ahí vean el PUM, donde vemos el precio por gramo que pasa de 9.33 colones a casi 30 colones el gramo. El mismo producto, la misma marca. Este es 88, aquí tenemos un 54%, en un local 1.500, en otro 2.315. Estos son marcas diferentes, pero también se dan las diferencias en precio importantes. Y bueno, aquí le voy a dar la palabra a doña Luisa,
pero sí, esto es importante que vean cómo está el mercado, cómo hay diferencias de precios y por qué es importante poner atención. Vamos a darle la palabra a doña Luisa para que hable sobre esto. Gracias, doña Patricia. Efectivamente, como mencionó la señora ministra, adicionalmente a las verificaciones de precios, nosotros hacemos una verificación en el mercado del cumplimiento del etiquetado. No hace falta, pues siempre es importante recordarles que la etiqueta de los productos es lo que nos habla del producto, además del precio, nos da información importante y por eso es que existen los reglamentos técnicos para que la etiqueta le dé esta información al consumidor. ¿Qué revisamos? Bueno, que se cumpla con lo que indica el Reglamento Técnico Nacional sobre las especificaciones que deben cumplir el atún y el bonito en conserva, el Reglamento Nacional de Metrología sobre uso del sistema internacional, que es el uso correcto de las unidades y sus siglas, y además el Reglamento Centroamericano sobre etiquetado general de los alimentos previamente envasados. Este análisis lo que lleva es, bueno, si los productos tienen identificado el lote, recuerden que el lote es importante por si hay un reclamo, poder decirle a la empresa fabricante a qué producto específico nos estamos refiriendo, cuál es la fecha de vencimiento del producto, eso es también de gran importancia. Los alimentos son transmisores de enfermedades, no por su propio gusto, sino en algunos casos porque se alcanza fecha de vencimiento y el producto pierde propiedades de inocuidad o en algunos casos inclusive pues puede perder condiciones de sabor que ya nos hacen no nos da el mismo placer que nos hubiera dado ese producto. Entonces, por eso es importante y el uso del sistema internacional de unidades también. Aquí encontramos cuáles fueron los principales incumplimientos. De nuevo, muchos productos con un idioma diferente al español. Y entonces el consumidor no puede tener claridad de cómo distinguir, aunque podría ser que uno distinga una fecha, es un número y uno no sabe qué es lo que está diciendo esa fecha o qué es lo que contiene, si puede tener productos a los que sea alérgico el consumidor. Así es que el idioma es importante. El nombre del alimento, un nombre de alimento erróneo puede llevar a confusión al consumidor también, así es que el nombre del alimento tiene que estar bien claro, bien especificado, de manera que uno no se equivoque. De nuevo, el uso del sistema internacional no está correcto, el uso, y esto es un asunto de la ortografía, digo yo, la de buena designación de los gramos o los mililitros, eso también se revisa. El medio de cobertura, o sea, ¿en qué está el producto? ¿Está en aceite? ¿Está en agua? Eso es importante decirlo. Y el listado de los ingredientes. Y le paso la palabra a don Fernando, que ya nos va a comentar el resto de la verificación. Gracias. Sí, adicionalmente, bueno, hicimos un análisis del contenido neto y el peso escurrido de diferentes presentaciones de atún y de sardinas. En total se analizaron 18 muestras de atún. Importante que cada muestra se compone de 5 latas, entonces analizamos 5 latas de una misma marca, de un mismo estilo, el mismo líquido que lo contiene, y por dicha, el 100% de los atunes todos están cumpliendo. No identificamos ninguna lata de atún que esté vendiendo menos producto al consumidor. No fue lo mismo en el resultado de las sardinas. Igualmente analizamos 18 muestras, cada una de 5 latas de sardinas, y aquí, bueno, los hallazgos, en primer lugar, 3 que incumplieron el peso escurrido, de la que más incumplió, 25 gramos menos en la presentación de 235 gramos de sardina, eso es decir, un 10% menos del peso declarado y del peso por el cual realmente está pagando el consumidor.
y un caso específico en donde ni siquiera el productor declara el peso escurrido. Y esto es información que pues el consumidor ni siquiera sabe cuánto está comprando realmente. O sea, es una lata que se sabe que es lo que supuestamente trae, pero no sabe cuánto trae, entonces realmente pues es un incumplimiento desde el etiquetado realmente, pero bueno, no pudimos hacer ni siquiera la prueba de contenido neto porque no hay sobre qué compararlo, porque el productor ni siquiera dijo cuánto trae. O el artículo 57 de la ley 7472, el inciso B, ¿verdad? Esa es la sanción a la que podría ser acreedor quienes incumplan con las disposiciones y con las prevenciones que les realiza el ministerio en este caso. Y finalmente, algunas recomendaciones, y a propósito justamente de esta Semana Santa que se avecina, ¿verdad? Algo de lo más sencillo y que siempre reiteramos es evalúe y compare el precio por unidad de medida. Esto que les mencionaba la señora ministra, el precio por unidad de medida, el precio por unidad, el PUN. El PUN es muy importante. Es una palabra muy simple, pero es muy importante porque le permite efectivamente comprar. Revise la información de la etiqueta, lo que les mencionaba nuestra directora, qué ingredientes, está en español, qué tipo de contenido tiene, en agua, en aceite, ¿verdad? Es información importante para el consumidor. Verifique que la lata está en buen estado, sin golpes, abolladuras, óxido, filtraciones ni deformaciones, ¿verdad? No compre productos o tapas con tapas hinchadas o alteradas. Comprobar que el producto se encuentre dentro de la fecha de consumo preferente o de vencimiento indicada. Una vez abierto el envase, traslade el contenido a un recipiente limpio y refrigérelo, siguiendo las indicaciones del fabricante. Vean qué interesante, siguiendo las indicaciones del fabricante. ¿Y dónde están las indicaciones del fabricante? En la etiqueta. Y finalmente, en promociones, verifique que el precio ofrecido sea menor que la compra individual de los productos. Bueno, cuando le ofrecen una promoción, pues que en efecto esa promoción sea realmente una promoción. Y bien, esa es la información que queríamos mostrarle en este momento. Gracias. Gracias, don Marco. Los colegas nos han externado que no tienen consultas. Ministra, un comentario final. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en las redes y a los que están aquí presentes. Este es un trabajo que hace el Ministerio de Economía, Industria y Comercio para los consumidores desde la Dirección de Regulación Técnica y Vigilancia de Mercado. Pueden presentar alguna denuncia si se encuentran cosas sobre lo que hablamos hoy a ese correo que aparece ahí y también a ese número telefónico. Muchas gracias y espero que tengan un lindo día. Gracias, doña Patricia. Agradecemos a todas las personas que se han conectado por los medios virtuales, sea YouTube o Facebook, a los colegas de la prensa que gentilmente nos han acompañado para dar a conocer esta información de esta verificación, que no solamente la hacemos en la previa a la Semana Santa, en esta época previa a la Pascua, de los católicos y los cristianos, sino también se la hacemos por reglamento, por ley. La hace el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es el Ministerio de los Consumidores. Les agradecemos a todos y que pasen un feliz lunes.